Libro de Proverbios capítulo 23 versículo 7. Libro de Proverbios capítulo 23 versículo 7. Diga conmigo: hoy Dios me va a enseñar a romper los límites. Voy a leer solo la parte A del versículo. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La vida de un hombre está determinada por la forma de pensar. Como usted y yo pensamos, eso somos nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, la única forma de cambiar nuestra vida es cambiando nuestra forma de pensar. Y creo que lo que más resistimos nosotros como seres humanos es cambiar nuestra forma de pensar. Mire, uno de los problemas del creyente de hoy es que nosotros recibimos la salvación de nuestras almas por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Hemos recibido la gracia de que nuestros pecados sean arrancados de nuestra vida. Pero tenemos un pequeño problema, y es que la forma de pensar, si no la cambiamos, recibimos lo que Dios quiere darnos a nosotros, pero nos resistimos a cambiar nuestra forma de pensar. Queremos continuar con el mismo pensamiento. Le voy a decir y le voy a dar esta información: usted no viene a una religión, usted no vino hoy no viene a un culto. Dios diseñó al hombre para que gobernara el mundo. Dios levantó a los hombres para que fueran conquistadores. Dios levantó a los hombres para que marcaran la historia donde ellos están. Así que si usted está aquí y usted vino hoy al servicio, Dios le está diciendo que Dios lo va a levantar a usted para que haga una historia diferente en su vida. Amén. Así que no se conforme con nada. Fuera el conformismo de nosotros. No podemos conformarnos con lo que hasta el día de hoy tenemos, porque además de ser salvos somos hijos de Dios, y como hijos nos merecemos lo mejor. Amén. Dios me dijo este año: Carlos, este año lo voy a expandir, le voy a enseñar lo que es la expansión. Así que toda empresa, todo negocio, toda familia, toda persona, en todas las áreas de su vida, Dios va a traer una expansión en nuestra vida de una forma sobrenatural. Después de este mes, después de nuestras primicias, el ayuno y la oración, viene un tiempo de expansión sobrenatural y poderoso. Así que esté listo, no piense en cosas pequeñas, piense en cosas grandes, porque Dios tiene cosas maravillosas con nosotros. No podemos nosotros tener una vida diferente si continuamos pensando igual, si seguimos pensando de la misma manera. Nos venimos a un año nuevo y creemos que va a ser diferente, pero nos resistimos a cambiar la manera de pensar. Seguimos pensando igual. ¿Y en qué se identifica eso, pastor? En los hábitos que tenemos. Si no hay un cambio de hábitos, no habrá un cambio de forma de pensar. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a conseguir resultados diferentes. Y mire que definitivamente la lucha más grande que usted y yo tenemos es que no queremos cambiar nuestra forma de pensar y nos resistimos cuando Dios nos quiere llevar de un nivel A a un nivel B. Y es porque a nosotros como seres humanos nos llama mucho la atención la comodidad. Entre más cómodos estemos, creemos que estamos mejor. Pero yo creo que entre más incómodos estemos, vamos a tener más cambios. Si usted no se incomoda, si yo no me incomodo, no vamos a cambiar. Yo recuerdo, déjeme le cuento una historia muy personal. Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos a cambiar de casa con mi esposa llevaba tiempo diciéndome: amor, ya es hora de cambiar el colchón. Y yo traía ese colchón de soltero porque estábamos recién casados. Ya es hora de cambiar el colchón. Y yo le decía a mi esposa: no se puede porque no podemos, no tenemos el recurso. Y discutimos el asunto, no lo volvimos un problema, lo discutimos solamente, ¿sí? Desarmamos todo lo que era el trasteo. Y yo me fui adelante con unas cosas. Ella quedaba responsable de coordinar de que las otras las echaran en el carro.
y trajeron todo menos el colchón. Y cuando ya vamos a armar la casa, ¿sí? Y vamos a armar todo, y yo le digo, mi amor, ¿y el colchón? No, yo lo boté. ¿Cómo así que lo boté? ¿Y ahora dónde vamos a dormir? Y ya nos sentamos nosotros en la casa, en la nueva casa, a comer, a hablar. Y yo como con la incomodidad de no tener el colchón y de pronto acomodarnos a dormir. Y me dijo lo siguiente: mi amor, tú todo lo que le pides a Dios, Dios te lo da. ¿Por qué no le dices a Dios que te dé un colchón? Así me lo dijo. Hace muchos años. Y yo dije, oiga, ¿de verdad? ¿Por qué? Y le dije, Señor, yo necesito un colchón nuevo. El otro día ya estaba. Pero mire que yo estaba limitado en mi mente. Yo estaba limitado en mis pensamientos. Hermanas, no vayan a botar colchones, por favor. Les advierto, no, ni colchones, ni muebles, ni nada de eso. Y no, el pastor va a ser el culpable de que botaron las cosas viejas de la casa. Eso me pasó a mí. Pero era que yo estaba limitado en mis pensamientos. Yo estaba limitado, estaba encapsulado en la realidad que yo estaba viviendo. Y le quiero decir algo: sus circunstancias en la vida no pueden limitar su forma de pensar. Dios tiene que levantar una generación diferente en nosotros para poder nosotros romper los límites que tenemos en nuestra vida. Y por favor, no nos volvamos cómodos. La comodidad siempre va a ser en nuestra vida retroceso. La incomodidad en nosotros va a generar cambios, va a traer cosas nuevas. Entre más incómodos estemos, más vamos a crecer, más vamos a ir más adelante, vamos a dar nuevos pasos. Quizás aquella incomodidad de sacarte de un trabajo era para que fueras a uno mejor o para que tuvieras una empresa. Quizás la incomodidad que tienes hoy en tu casa con tu matrimonio es lo que está llamando a tener un mejor matrimonio. Quizás la incomodidad que tenemos hoy con nuestro cuerpo es el llamado para ir a hacer ejercicio y mantener nuestro cuerpo saludable. La incomodidad es amiga de nosotros en muchas ocasiones. Amén. Así que quizás estamos limitados, ¿cierto? Y pienso que lo único que puedo tener hoy es el trabajo que tengo. O lo único que yo puedo tener es la microempresa que yo tengo hoy. O quizás el ministerio que yo tengo hoy está determinado por la forma en la que yo pienso. Algo que yo le decía a Dios cuando comenzamos el ministerio era: Señor, yo no quiero ser un pastor cualquiera. Porque para ser un pastor cualquiera, como profesional desarrollando mi profesión, fui muy excelente en la industria, trabajé muy bien y estaba creciendo mucho. Yo no quiero ser un pastor normal, yo quiero ser una persona que cause un impacto, que haga algo diferente. Y con eso comencé yo el ministerio, y creo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer algo en esta ciudad diferente. Si usted no lo cree, yo sí lo creo. Si usted no lo piensa, yo sí lo pienso. Pero creo que nosotros vamos a romper los límites que tenemos este año. Amén. Ahora, pastor, ¿qué cosas condicionan nuestra forma de pensar? Quiero enseñarle 3 cosas que condicionan nuestra forma de pensar. Libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. ¿Qué tierra? La tierra prometida. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita en el mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire que Dios había sacado al pueblo de Israel de una esclavitud de 430 años. Ellos eran esclavos y se habían dedicado a hacer las pirámides de Egipto. Habían trabajado por hacer la riqueza de Egipto. Habían hecho el trabajo para los egipcios. Pero como esclavos ellos no tenían nada. Por eso cuando Dios los liberta de la esclavitud, los quiere llevar a una tierra prometida, a una tierra propia,
que es la tierra en la que habitan hoy el pueblo de Israel, era su heredad y la tierra propia. Y cuando los lleva al límite entre el desierto y el acceso a aquella tierra, ellos van y reconocen la tierra que Dios les prometió y se dan cuenta que esa tierra, número uno, está habitada. Número dos, está llena de gigantes, que es imposible tomar esta tierra. Y ellos vuelven con el reporte. Ellos vuelven con un mensaje y le dicen a Moisés y al pueblo: la tierra efectivamente, como Dios lo dijo, es una tierra muy buena. Efectivamente es una tierra donde fluye leche y fluye miel. Pero el problema es que está habitada, tiene unos gigantones, nosotros no podemos tomarla. Y Caleb hace callar al pueblo y dice: sí podemos. Ellos dicen: no podemos. Y de esta historia quiero sacar 3 cosas que limitan nuestra forma de pensar, porque en ese momento el pueblo no pudo entrar. Duró 40 años para volver a estar en el mismo lugar y poder entrar a la tierra prometida. Definitivamente las cosas que no conseguimos, no las conseguimos por las limitaciones que tenemos en la mente. Es la mente la que nos condiciona a nosotros de entrar o no entrar, de tener o no tener. ¿Y cuáles son estas 3 cosas, pastor? Lo primero que condiciona nuestra forma de pensar es nuestro pasado. El pueblo de Israel cargaba 400 años siendo esclavo. Nunca había tenido la experiencia en 4 generaciones, y anteriormente tampoco, de tener una tierra propia. Por eso cuando los 10 espías, porque eran 12, pero 10 espías van a reconocer la tierra, se dan cuenta que no pueden tenerla, porque como esclavo todo se lo daban, ellos no conquistaban nada. Y era el pasado que los invadía todos los días. Y yo creo que a nosotros nos invade el pasado todos los días. Cada vez que viene un reto nuevo a nuestra vida, el pasado viene y nos ataca. Quizás la visión que tenemos hoy en nuestra vida es de nuestro pasado. Quizás las imposibilidades y las limitaciones que tenemos es de lo que un día vivimos, del trauma de lo que un día nos pasó, de que lo intenté un día y no se pudo, de que luché para que sucediera y no sucedió. Muchos vivimos amarrados al pasado, y el pasado siempre va a condicionar nuestra forma de pensar. Por eso Dios por todas partes en la Biblia nos dice a nosotros que no nos acordemos de las cosas pasadas, porque Dios siempre hace cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nos gusta cargar con el pasado, y el pasado condiciona nuestra forma de pensar. El pasado, el único lugar donde tiene poder es en nuestra mente. Ellos veían al pueblo enemigo como muy grandes, y ellos se veían como langostas. Hoy la pregunta de Dios para ustedes, y en especial para mí, es: ¿todavía estamos lidiando con el pasado? Pastor, es que yo cometí un error en el pasado y creo que por eso no puedo. Bien, le voy a decir una cosa: si usted cometió errores en su pasado, que puede ser ayer, eso se quedó ayer. El pasado, escúcheme, el pasado ya no existe. Lo que Dios quiere hacer nuevo, lo quiere hacer contigo hoy. Dios quiere hacer una nueva obra en tu vida. Usted dice: pastor, tomé malas decisiones en el pasado. Ya eso se quedó atrás. Comienza a tomar buenas decisiones. Pero el pasado nos invade a nosotros. Y más las mujeres. Por lo menos el hombre tiene la capacidad muchas veces de seguir caminando. Pero a veces las mujeres abrazan más sus recuerdos. Por ahí alguien dijo que las mujeres eran históricas. Mantienen el registro histórico de todo lo que pasó, de todo lo que ocurrió, con detalles, con colores, con todo. Y eso sirve para muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando uno tiene que eliminar el pasado, esa parte de la vida uno tiene que aprender a manejarla. Y el pasado ya no existe. Usted no es lo que es su pasado. A mí me impresiona mucho la vida del rey David, que fue un hombre de Dios, pero fue un hombre que cometió errores.
Y me fascina la Biblia porque la Biblia no muestra a los hombres solamente con sus aciertos, sino también con sus desaciertos. Usted no ve en la Biblia gente perfecta, excepto solo Jesús. Pero todos los demás fueron hombres imperfectos, que cometieron errores, que tomaron malas decisiones, y la Biblia lo muestra así, para que nosotros aprendamos de ellos. Y me gusta que David, con los errores que tuvo, Dios le termina diciendo a Salomón que él debía, a Salomón su hijo, que debería él andar como su padre, que él anduvo en integridad. Dios no se acuerda de tu pasado ni del mío. Dios no quiere cargar el pasado de nosotros. Nosotros, ¿por qué lo cargamos? Eso condiciona nuestra forma de pensar. Ellos salieron de Egipto, dejaron de ser esclavos, pero seguían pensando como esclavos, seguían viendo como esclavos. Uno tiene que dejar el pasado. Soltero, si se casó, usted ya está casado, no está soltero. Deje el pasado, que a veces se comporta como soltero. Número 2, ¿qué otras cosas condicionan nuestra forma de pensar? Que no creemos en nosotros. Algo que nos sucede a nosotros a diario es que creemos en todo el mundo, pero con dificultad podemos creer en nosotros. Algo que yo tuve que aprender con el ministerio fue a aprender a creer que yo sí podía. Cuando Dios me llama al ministerio, me llama a los 25 años. Y todos los pastores tienen reputación de viejos y barrigones. Sí, el pastor uno lo imagina viejo y se lo imagina barrigón. Entonces cuando me encontraban o alguien me iba a presentar o me encontraba a alguien, decía, y el pastor, o saludaban de pronto a un hermano mayor que iba conmigo, ¿cierto? Y la gente me veía de una forma distinta, diferente. Pero el problema no era cómo la gente me viera a mí, el problema era cómo me veía yo. El problema no es cómo te ve la gente, el problema es cómo te ves tú. Yo tuve que aprender a creer que sí podía. Y todos los días tengo que convencerme. Yo creo que Dios puede, pero también debo creer que yo puedo. No solamente me puedo quedar creyendo que Dios puede, sino que yo puedo. La Biblia dice que Dios hará proezas, pero el Salmo 60:12 dice que en Dios haremos proezas. O sea, nosotros también podemos hacer proezas. Y algo que me fascina es que Dios cree en nosotros. Dios cree en usted. Dios cree que usted lo puede hacer. Por eso nos ha delegado una familia, por eso nos ha delegado un ministerio, porque Dios ha creído que nosotros lo podemos hacer. Y mi Biblia dice, para Dios no hay nada imposible, pero también mi Biblia dice que el que cree, para el que cree, todo es posible. Yo tengo que aprender a creer que yo puedo hacerlo. Miren, le voy a decir una cosa. Nosotros vamos a tomar esta ciudad para Cristo, y yo creo que yo lo puedo hacer. Y usted tiene que creer que lo puede hacer. Usted tiene que autoconvencerse de que lo puede lograr. Que en Dios vamos a hacer nosotros proezas. Cuando usted comienza a pensar que lo puede hacer, comenzamos a romper los límites. Hay personas que dicen, es que yo no puedo manejar porque no lo has intentado. Yo no puedo tener una empresa porque no la has abierto. Yo no me puedo casar porque no lo has orado y no lo has intentado tampoco. O porque no se ha arreglado. Pero nosotros debemos aprender de que antes de creer en otros tenemos que creer en nosotros mismos. Pastores que me delegaron un ministerio, lo primero que usted tiene que creer es que Dios lo puede hacer. Lo segundo es que usted lo puede hacer. Cuando nivelamos esas dos cosas, viene a nuestra vida la manifestación de Dios en la tierra. A mí Dios hace años me había hablado del don de sanidad. Y yo creía que Dios lo podía hacer. Lo que no creía era que yo lo podía hacer. Por eso no me atreví a orar por los enfermos. Ahora creo que Dios lo puede hacer. Y ahora creo que yo lo puedo hacer. Y ahí están los testimonios. Hay mucha gente sana.
Porque Dios lo hizo, pero yo también participé. ¿Aló? Dígale que tiene a su lado, usted lo puede hacer. No se divorcie, usted lo puede arreglar. No cierre su empresa, usted la puede rescatar. Cuando nosotros creemos que podemos, los límites se comienzan a romper en nuestra vida. Tercero, ¿por qué nosotros, perdón, qué condiciona nuestra forma de pensar? En que nosotros perdimos la capacidad de soñar. Dice el libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 1: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Mire, el pueblo salió de Egipto, pero algo que me llama la atención es que el pueblo dejó de ser esclavo de Egipto, quedó libre, pero Egipto seguía dentro de ellos. Hay gente que termina relaciones, pero las relaciones están dentro de ellos. Y ellos se fueron de Egipto, pero Egipto lo cargaban en su corazón. La primera se llama esclavitud. Cuando ellos estuvieron en Egipto eran esclavos. La segunda se llama cautividad. Cuando ellos se fueron, pero Egipto estaba en su corazón. Ellos estaban cautivos. Y mire, le voy a decir una cosa. Cuando hay cautividad en nuestra vida, perdemos la capacidad de soñar. Y de soñar correctamente. No es solamente de imaginarnos cosas, sino de soñar correctamente. Pastor, ¿qué es el sueño? No el sueño que de pronto tiene ahorita. El sueño es una visión interior de lo que va a ser nuestro futuro. Mire, ¿por qué José pudo llegar a ser el gobernador de Egipto? Porque tuvo el sueño y porque pudo seguir soñando correctamente, porque nunca cayó en cautividad adentro de él. Quizás fue esclavo, pero no tuvo cautividad. La cautividad nos quita a nosotros la capacidad de soñar. ¿Cuántas personas no viven cautivas de su pasado, de una relación anterior? Muchos están cautivos de la iglesia anterior de donde venían. O quizás algunos de nosotros hemos vivido traumas. O quizás aún el mismo pecado cautiva a la gente. Mientras nosotros vivamos en pecado, el pecado no nos va a dejar soñar. El pecado va a ser el primer bloqueo que nosotros tenemos para nosotros tener sueños correctos. Tenemos que recuperar la capacidad de soñar. Que el próximo domingo usted y yo traigamos en nuestra tarjeta nuestros sueños para este año, sueños a corto plazo. Que usted se visualice, se vea diferente, que yo me vea diferente, que yo vea mi familia diferente, que yo vea mis finanzas diferentes. Dios me dio una palabra a mí en el ayuno en estos días y me dijo: Carlos, estos 7 años que comienzan en el 2022 son 7 años de abundancia. Así me lo dijo Dios a mí. Y yo creo en lo que Dios puede hacer, pero creo también en que usted lo puede hacer. No creo en otra cosa más, sino en lo que Dios me ha hablado y me ha dicho a mí. Así que cuando no soñamos, de una vez condicionamos nuestra forma de pensar. Creo que no soy capaz porque no soñamos, porque estamos cautivos. Tenemos que volver a ser soñadores y trabajadores de nuestros sueños. Y eso viene de la libertad de la cautividad. Cuando yo me arrepiento de mi pecado, mi productividad aumenta, mi forma de trabajar aumenta. Pero yo no puedo seguir viviendo en la misma cautividad, la misma situación, la misma circunstancia dentro de mí. Pastor, es que usted no sabe que a mí me dejaron. Mejor, porque si lo dejaron era que no le servía. Y viene algo muchísimo mejor para usted. Es que me despidieron. Mejor, porque vas a tener un mejor trabajo. Yo no me puedo quedar en aquellas cosas que me pasaron. Yo no puedo ser cautivo de nadie ni de nada. Dios me hizo a mí libre para que yo soñara, para que yo avanzara, y yo voy a hacer lo que yo determine que voy a hacer. Pastor, ¿cómo puedo romper los límites en mi vida? Le voy a enseñar también 3 cositas para terminar. Número 1, ¿cómo puedo romper los límites? Y sobre todo en mi mente, porque estamos condicionados en la forma de pensar.
el ayuno y la oración. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El ayuno. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El ayuno y la oración, escúcheme, yo no ayuno para que cambien las cosas. Yo no oro para que cambien las cosas. Yo ayuno y oro para cambiar yo. El ayuno cambia mi forma de pensar. Una vez yo entro en ayuno, inmediatamente la resistencia que yo tenía en mi pensamiento comienza a ser removida. El ayuno tiene esa capacidad. Quizás el ayuno no solamente tiene que ver con nuestra vida espiritual, sino también tiene que ver con nuestros pensamientos. Mire, el ayuno me desliga a mí de la situación normal. Uno ve en toda la Biblia que el pueblo que estuvo en crisis, cuando Dios quiso hacer algo con ellos, lo primero que los mandó fue ayunar. Porque con la misma mentalidad que ellos tenían, no iban a poder conquistar. Uno ve el inicio de Jesús en su ministerio y fue con un ayuno. Uno ve los inicios de los ministerios de los apóstoles y comenzaron con un ayuno. El ayuno y la oración me desliga a mí del pensamiento de la situación actual y me permite a mí ampliar mis horizontes para darme cuenta que Dios puede tener algo mejor y mucho mayor conmigo. Por eso cada persona que viene a una consejería, a veces lo que yo le pueda decir o lo que mi esposa le puede decir, muchas veces no es efectivo. Hasta que yo no ayune y yo no ore, yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Número dos, tengo que controlar lo que siento. Diga conmigo, voy a controlar lo que siento. ¿Cómo podemos romper límites? Cuando yo aprendo a manejar mis emociones. Libro de Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó, diga conmigo, gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, refiriéndose a la primera historia que leímos. Cuando vieron gigantes, dijeron no podemos. Esta fue la reacción emocional que tuvieron. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuántos de nosotros en una circunstancia difícil no hemos dicho esto creyendo que no es en serio, pero lo decimos de esta forma: me quiero morir? Eso fue lo que ellos dijeron cuando se vieron confrontados ante una imposibilidad. Sus emociones reaccionaron de una manera que no debería ser. ¿Cuántos de nosotros emocionalmente reaccionamos de la forma incorrecta? Porque vemos una imposibilidad, porque vemos una incapacidad en nosotros. El pueblo de Israel, cuando supo que no podía entrar y que habían viajado por el desierto, lloraron, gritaron, se quejaron y desearon morirse. Si yo no aprendo a controlar lo que siento, nunca voy a ser capaz de romper límites. ¿Por qué? Porque una vez yo llegue al límite, yo voy a encontrar algo que se llama oposición. Cuando usted se acerca al límite de algo, usted va a encontrar oposición. No va a encontrar las cosas fáciles. Va a encontrar rechazo, menosprecio. Va a encontrar las puertas cerradas. Va a encontrar no por todos lados. Y ahí es donde yo tengo que aprender a manejar mis emociones. Muchos nos desanimamos, muchos nos quejamos, murmuramos. Nuestros sentimientos nos pueden jugar una mala pasada. Pero para eso yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que Él es mi consolador, Él es mi ayuda en mi momento difícil. Que te hayan dado un diagnóstico médico contrario no quiere decir que te vas a morir.
Quítate eso de la mente. Tengo que controlar mis emociones para que no me lleven y me desborden hacia atrás. Que me digan que la empresa está en quiebra solamente es un mensaje que me tiene que retar para algo nuevo. Pero yo tengo que aprender a manejar mis emociones, porque todos perdemos el control. Ellos perdieron el control por lo que sentían, lloraron, gritaron, planearon devolverse, querían volver a ser esclavos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado vía libre a lo que sentimos, cuando lo que sentimos generalmente, casi siempre, no es real? Si queremos romper límites, vamos a enfrentarnos a la oposición, vamos a enfrentarnos a cosas difíciles. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil, pero tenemos que creerle a Dios y tomar dominio de nuestras emociones. Cuando usted y yo estemos en un mal día emocional, no busquemos a alguien que esté mal emocionalmente, porque ahí sí perdemos. Busque a alguien que le pueda hablar y lo pueda levantar. Busque a alguien que le hable con la verdad. Yo necesito entender que este año Dios me llamó a romper límites, pero nada me va a caer del cielo. Yo voy a tener que enfrentarme a cosas difíciles, pero no me puedo desanimar. Nehemías, cuando comenzó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, él vio la obra de Dios con el rey Artajerjes. Bueno, se me olvidó el nombre. Ese rey. Y el rey le dio la madera, le dio las cartas, le dio los permisos. Él vio la obra, el milagro de Dios. Fue y habló con el pueblo, y el pueblo se le unió. Todo iba muy bien, hasta que Sanballat se puso de acuerdo con Tobías y con el árabe, y ellos le dijeron: vamos a detener lo que ellos están haciendo. Hay un espíritu de Sanballat en este tiempo, que tú arrancas, comienzas algo y él viene a detenerte. Pero usted está en una casa donde nosotros no nos detenemos. Escúcheme. Nehemías dijo: vamos a hacer lo siguiente, vamos a construir el muro y otros vamos a pelear, pero no vamos a detener la obra. No va a parar, no se va a detener. Y muchos de ellos con una mano trabajaban y con la otra tenían una espada. Con una mano edificaban y con la otra tenían una espada. Y le voy a decir algo: usted y yo no nos podemos detener de lo que ya empezamos. Si Dios ya comenzó una idea con usted, un proyecto con usted, un negocio, un ministerio, una familia, yo no me puedo detener. Aunque me venga la oposición, yo tengo que seguir peleando y construyendo, peleando y construyendo, peleando y construyendo. Centro Mundial de Gloria es una iglesia que pelea pero construye, pelea pero no se detiene, pelea pero no se detiene, ni se deja llevar por las emociones del momento. Yo no lo quiero ver desanimado, porque la oposición va a estar. Cuando usted sienta que le vino un momento difícil, es que usted se acercó a un límite y usted va a romper el límite. Por favor, imprímale más ganas, más aliento, más fuerza. Imprímale, porque usted va a ensancharse, porque usted va a crecer, su familia va a crecer, la bendición de Dios está sobre usted. Pero tenemos que aprender a dominar lo que sentimos. Nadie ha dicho que siempre nos vamos a sentir bien. Nadie ha dicho que todo el mundo nos va a querer. Hay gente que no nos va a querer. ¿Cómo hacemos?
Yo creía que antes yo creía que antes le caía bien a todo el mundo y no es así. A pesar de ser un pastor buena gente y simpático. Eso lo creo yo. Pero habrá gente que no nos quiere. Igual tenemos que seguir. Termino con eso. ¿Cómo podemos romper los límites, pastor? Yo tengo que aprender a dar pasos de fe. Diga conmigo, pasos de fe. Libro de Josué capítulo 3 versículo 12. Tomad ahora pues, me acabó el tiempo. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel. Diga conmigo, 12 hombres, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca de Jehová, que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Mire, escucha. Josué nos enseña a nosotros que no es necesario que el río esté abierto para yo pasar. Josué tiene el reto de atravesar un río para poder llevar al pueblo a la tierra prometida. O sea, tiene un obstáculo. Y Josué no podía entrar al río pensando que el río iba a estar abierto. El río estaba normal. El obstáculo estaba normal, pero él tenía que dar un primer paso de fe. Él tenía que creerle a Dios que cuando los sacerdotes pusieran los pies en el agua, el río se iba a abrir. ¿Por qué no lo intentamos aun cuando las puertas están cerradas? ¿Por qué no lo intentamos cuando nos han dicho que no? ¿Por qué tenemos que tener siempre todo abierto, todo listo? No se puede. Romper los límites va a requerir un acto de fe de nosotros. Alguien que se atreva a meter los pies en el agua. Algo que me hablaba el Señor ayer era lo siguiente. Me dijo: Carlos, primero tienen que ir los sacerdotes llevando el arca. Y me hizo entender algo que ya lo había escuchado, pero anoche lo entendí. Que a la medida que nosotros como pastores y el liderazgo se atreva a dar pasos de fe, el Jordán se va a abrir. Y cuando el Jordán se abra, nosotros los pastores, sacerdotes, liderazgo, vamos a abrir un camino para que otros pasen.